Durante siglos los bosques se multiplicaron sin fábricas, sin patentes y sin frascos de plástico. Y en 1952, un horticultor lo demostró públicamente, solo para que su descubrimiento desapareciera poco después. En la primavera de ese año, Charles Hess presentó resultados que sacudieron discretamente a la industria de viveros en Estados Unidos. Había preparado una simple infusión con ramas jóvenes de un árbol común. El resultado, tasas de enraizamiento comparables a las hormonas sintéticas más avanzadas del momento. Agua, ramas, nada más. Sin embargo, en menos de una década, el método fue desplazado por productos comerciales que costaban dinero, tenían fecha de caducidad y requerían compra constante. La narrativa cambió. Ahora la propagación vegetal exigía precisión química, fórmulas industriales y conocimiento especializado. Pero hay una pregunta incómoda que casi nadie formula. Si la molécula activa ya existía en la naturaleza, ¿por qué se nos enseñó que debíamos comprarla? A lo largo de riberas y terrenos húmedos, crece un árbol que produce de forma natural el mismo compuesto que contienen los polvos de enraizamiento comerciales. Un árbol que durante generaciones permitió a agricultores, monjes y viveristas multiplicar plantas con una eficacia sorprendente. La historia de cómo ese conocimiento fue desplazado no es una teoría conspirativa, es una historia económica. Y lo más sorprendente es que el método nunca dejó de funcionar. Si alguna vez te preguntaste por qué algunas técnicas tradicionales desaparecen cuando empiezan a competir con productos industriales, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en que propagas cada planta en tu jardín. Mucho antes de que existieran laboratorios, marcas registradas o catálogos de jardinería, ya se practicaba un método silencioso y efectivo para multiplicar plantas. En los jardines monásticos de la Europa medieval, los monjes no solo cultivaban alimentos y hierbas medicinales, también experimentaban con técnicas de propagación. Entre sus observaciones quedó registrada una práctica recurrente: los esquejes plantados cerca de sauces enraizaban con mayor rapidez y vigor que aquellos cultivados en otras zonas. Los agricultores también lo notaron. No era teoría, era experiencia directa en el campo. Las ramas jóvenes de sauce clavadas simplemente en suelo húmedo desarrollaban raíces en cuestión de semanas. No sobrevivían por casualidad, prosperaban. El propio árbol era la prueba viviente del método. Durante los siglos XVIII y XIX, viveristas en Europa y América del Norte comenzaron a utilizar extractos de sauce en sus espacios de propagación. No lo anunciaban como un descubrimiento revolucionario. Era conocimiento práctico transmitido entre jardineros, una herramienta más dentro del oficio. Aparecía mencionado en revistas victorianas de horticultura y formaba parte de la tradición oral en grandes propiedades agrícolas. Nadie hablaba de moléculas ni de hormonas vegetales. Simplemente sabían que funcionaba. Lo interesante es que este método no surgió como una alternativa ecológica moderna. Era la opción principal antes de que existiera otra cosa. Cuando la ciencia finalmente explicó el mecanismo detrás de ese fenómeno, no hizo más que confirmar lo que generaciones anteriores ya habían comprobado con sus propias manos: el sauce tenía algo especial. Y ese algo estaba a punto de recibir un nombre químico. En 1935, en el Boyce Thompson Institute de Nueva York, dos investigadores, Percy Zimmerman y Alfred Hitchcock, aislaron una molécula que cambiaría la historia de la propagación vegetal: el ácido indol, 3-butírico, conocido como EBA. En laboratorio, el EBA mostró resultados extraordinarios. Aplicado a un esqueje, activaba la formación de raíces con una consistencia que parecía casi mecánica. Funcionaba porque pertenece al grupo de las auxinas, hormonas vegetales responsables del crecimiento. Su acción es precisa: reprograma células del tallo para que se conviertan en células iniciadoras de raíces. La industria reaccionó de inmediato. Ese mismo año se registró una patente. Poco después, la licencia fue adquirida por una gran compañía química. El mensaje era claro: la ciencia había perfeccionado lo que antes era intuición. Pero aquí está el detalle que cambia la narrativa. La industria patentó la molécula, pero no podía patentar el árbol. Investigaciones posteriores confirmaron que el EBA no era una creación exclusiva del laboratorio.
ya existía en la naturaleza, y no en pequeñas cantidades. El género Salix, los sauces, producía concentraciones especialmente altas en sus brotes jóvenes. El mismo árbol que durante siglos había demostrado una capacidad casi milagrosa para enraizar ramas, contenía exactamente la hormona que ahora se vendía como innovación moderna. De repente la historia se veía diferente. No se trataba de un descubrimiento que reemplazaba la tradición. Se trataba de aislar químicamente algo que la tradición ya estaba usando. En 1952, Charles Hess retomó esa conexión con herramientas científicas contemporáneas. Preparó un extracto acuoso de ramas jóvenes de sauce y realizó ensayos controlados. Los resultados mostraron mejoras claras en especies difíciles como rosales y frutales leñosos. La ciencia no contradijo el método antiguo, lo confirmó. Pero cuando una molécula natural se convierte en propiedad intelectual, cambia el centro de gravedad del conocimiento. Ya no importa tanto dónde crece la solución, sino quién la vende. Y a partir de ese momento, el árbol empezó a desaparecer de la conversación. No porque dejara de funcionar, sino porque ya no era el protagonista rentable. Aquí está el punto que casi nadie menciona y es lo que hace que todo encaje. Los productos comerciales de enraizamiento contienen EVA. El sauce contiene EVA. Y algo más. Ese algo más es el ácido salicílico. Puede que te suene porque es la base química de la aspirina. En humanos reduce inflamación. En plantas cumple una función estratégica, activa mecanismos de defensa y regula el proceso de cicatrización. Cuando tomas un esqueje, la planta interpreta el corte como una herida grave. Su reacción inmediata es sellar el tejido lo más rápido posible. Ese cierre puede bloquear la penetración y acción de hormonas de enraizamiento. Es un mecanismo de supervivencia. Aquí es donde el ácido salicílico entra en juego. Este compuesto modula la respuesta de cicatrización, ralentizando ligeramente el sellado del tejido. No lo impide, lo regula. Esa pequeña ventana de tiempo permite que el IBA haga su trabajo, reprogramar células y desencadenar la formación de raíces antes de que la herida se cierre por completo. Es un sistema doble. El IBA inicia el crecimiento. El ácido salicílico protege y mantiene abierta la oportunidad. Los polvos comerciales proporcionan la hormona. El extracto de sauce proporciona la hormona y el modulador natural de defensa. Además, estudios contemporáneos en fisiología vegetal han demostrado que el ácido salicílico también reduce la incidencia de infecciones fúngicas en tejidos recién cortados, aumentando la tasa de supervivencia del esqueje. No es solo estimulación radicular, es protección integral. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si la naturaleza ya diseñó un sistema optimizado que combina crecimiento y protección en un solo extracto, ¿por qué lo reemplazamos por una versión incompleta? Lo que parecía un remedio casero empieza a parecer una solución biológica elegantemente diseñada. Y lo que parecía una mejora industrial empieza a parecer una simplificación comercial. En la siguiente parte, veremos por qué ese pequeño detalle bioquímico tenía enormes implicaciones económicas. Ahora la historia deja de ser química y se vuelve financiera. A finales de los años 30, la industria hortícola enfrentaba una decisión estratégica. Ya existía una molécula eficaz, el IBA, y ya se había patentado su versión sintética. El modelo de negocio era claro: producción controlada, distribución controlada, precio controlado. Pero había un problema. La misma molécula crecía gratis en millones de árboles. El sauce no podía patentarse, no podía monopolizarse, no podía obligar a una compra recurrente. Una empresa química podía vender un frasco cada temporada. Podía diseñar un producto con fecha de caducidad. Podía convertir la propagación vegetal en una necesidad periódica de consumo. En cambio, un agricultor con acceso a un solo árbol podía producir suficiente extracto para miles de esquejes sin volver a pagar un centavo. Desde el punto de vista empresarial, eso no era competencia, era una amenaza estructural. La solución no fue demostrar que el agua de sauce no funcionaba. La solución fue dejar de mencionarla. Durante las décadas de 1940 y 1950, las campañas de marketing comenzaron a redefinir el discurso.
las hormonas sintéticas se presentaban como modernas científicas profesionales. Marcas como Hormodin aparecían en catálogos especializados con un mensaje implícito: la verdadera horticultura utiliza química avanzada. Las universidades dejaron de enseñar el método tradicional. Los programas de extensión agrícola dejaron de recomendarlo. Las nuevas generaciones de jardineros crecieron sin escucharlo. No fue censura abierta, fue invisibilidad sistemática. Hoy el mercado global de hormonas de enraizamiento supera los $1.200 millones anuales. El modelo está diseñado para la repetición, compras pequeñas constantes necesarias. Mientras tanto, los sauces siguen creciendo en silencio a lo largo de riberas y suelos húmedos. La industria no necesita prohibir el método, solo necesita que lo olvides. Y lo más inquietante es que funcionó. Pero todavía estamos a tiempo de recordarlo. Ahora viene la parte que la industria no puede venderte: el proceso es ridículamente simple. Primero, identifica el árbol correcto. Necesitas un sauce del género Salix. Crecen comúnmente cerca de ríos, lagos y suelos húmedos. Sus ramas son flexibles y en primavera producen amentos suaves y alargados. Lo más importante no es solo la especie, sino la edad del tejido. El secreto está en los brotes jóvenes. Debes cortar ramas del crecimiento actual, aquellas con corteza verde o amarillenta aún tiernas. La madera vieja, gris y endurecida, contiene concentraciones mucho más bajas de IBA. Una vez recolectadas las ramas, córtalas en segmentos pequeños de 2 a 3 centímetros. Retira hojas si las hay. Llena un frasco hasta la mitad con esos trozos. Vierte agua hirviendo sobre las ramas hasta cubrirlas completamente. El agua caliente rompe las paredes celulares y facilita la liberación del IBA y del ácido salicílico. Cierra el frasco y deja reposar durante 24 horas. Al día siguiente, el líquido tendrá un tono ámbar claro similar a un té suave. Ese líquido es tu hormona de enraizamiento natural. Cuela los restos de madera y guarda el extracto en refrigeración. Puede mantenerse activo hasta 2 meses si se conserva en frío y en recipiente cerrado. Para utilizarlo, vierte una pequeña cantidad en un vaso limpio. Sumerge la base de los esquejes durante 8 a 12 horas toda la noche, es ideal. Luego, plántalos en sustrato húmedo como lo harías normalmente. Este método funciona especialmente bien en rosales, moras, arándanos, higos, geranios, hortensias y numerosos arbustos leñosos. En especies más delicadas puede utilizarse como riego inicial tras la plantación para reforzar el proceso de enraizamiento. Algunos cultivadores también emplean una versión en frío, simplemente dejan las ramas en agua a temperatura ambiente durante 48 horas. Sin embargo, la infusión caliente suele extraer mayores concentraciones de compuestos activos. No necesitas medir miligramos, no necesitas etiquetas de advertencia, no necesitas renovar una suscripción. Necesitas tijeras, agua y un árbol que probablemente ya está creciendo cerca de ti. Y aquí viene lo más interesante. Si pruebas este método y comparas resultados, descubrirás algo incómodo para el modelo comercial. La diferencia no está en la eficacia, está en el precio. En la siguiente parte, entenderás por qué recuperar este conocimiento no es solo una técnica de jardinería, es una forma de independencia. Aquí es donde todo se vuelve personal. No se trata solo de una hormona vegetal, se trata de memoria. Durante generaciones, agricultores y jardineros trabajaron con lo que tenían a su alrededor. Observaban, probaban, repetían. El conocimiento no provenía de etiquetas impresas, sino de resultados visibles en el campo. Luego el lenguaje cambió. Lo natural pasó a verse como rudimentario. Lo sintético se convirtió en sinónimo de progreso. Pero la biología no cambió. El IBA sigue siendo IBA, venga de un laboratorio o de una rama recién cortada. El ácido salicílico sigue activando mecanismos de defensa vegetal, sin importar si fue extraído industrialmente o liberado en una jarra de vidrio en tu cocina. La verdadera diferencia no está en la química, está en el control. Cuando dependes de un frasco, dependes de una cadena de producción. Cuando entiendes el proceso, recuperas autonomía. El agua de sauce no es una fórmula mágica ni una rebelión romántica contra la ciencia. Es ciencia aplicada sin intermediarios. Es comprender que muchas veces la innovación no reemplaza al conocimiento tradicional, lo empaqueta.
Tal vez el método desapareció de los libros, pero nunca desapareció de los árboles. Y la próxima vez que veas un sauce junto a un río, ya no será solo parte del paisaje. Será una fábrica natural de raíces, esperando ser utilizada. Si esta historia cambió tu forma de ver algo tan simple como una mala hierba en la orilla del camino, compártela. Porque a veces plantar el futuro empieza recordando el pasado.